La luz de una vela tiembla en la penumbra de una habitación estrecha, y sobre la mesa descansa un manuscrito que ha sobrevivido a siglos de censura, miedo y silencio. Es un texto escrito por un hombre que la Iglesia preferiría olvidar, un judío expulsado de su propia comunidad, un filósofo que se atrevió a mirar directamente hacia el sol de la razón sin proteger sus ojos con el velo de la fe ciega. Su nombre resuena todavía como un trueno en los pasillos del pensamiento occidental, Baruch Spinoza. Y en ese manuscrito, con una precisión matemática que hiela la sangre de cualquier teólogo ortodoxo, está escrita una demostración que desafía uno de los pilares más sagrados del cristianismo, una idea que durante siglos ha sido considerada inviolable, intocable, divina. Spinoza demuestra, con la frialdad de un geómetra y la osadía de un rebelde, que la encarnación divina, ese misterio central de la fe cristiana, no solo es improbable o difícil de creer, sino que contradice la propia naturaleza de Dios. ¿Puede Dios, el infinito, el inmutable, el eterno, convertirse en finito, cambiar, nacer y morir? ¿No es acaso esta pregunta la grieta por donde se filtra la duda que ninguna ortodoxia puede sellar completamente? Y si la respuesta obliga a repensar todo lo que se ha enseñado durante 2000 años. Antes de adentrarnos en este laberinto de lógica implacable, invitamos a cada uno de ustedes que nos acompaña en este momento a dejarnos un comentario contándonos desde qué país y ciudad están viendo este video y qué hora marca el reloj en su lugar del mundo mientras estas palabras atraviesan la pantalla y llegan hasta su mente. También les pedimos, si esta reflexión resuena en su interior, que compartan este video con un amigo cercano, con alguien que aprecian profundamente, como un deseo de que reciban bendiciones en su familia y en sus vidas, porque la verdad, cuando es compartida, se multiplica como la luz que no disminuye al encender otra vela. En el corazón del siglo XVII, Europa ardía con las llamas de la Reforma y la Contrarreforma, con guerras religiosas que dejaban ciudades en ruinas y millones de almas atrapadas entre el dogma católico y el dogma protestante. Cada bando reclamaba poseer la verdad absoluta. Cada uno acusaba al otro de herejía. Cada uno estaba dispuesto a matar y morir por interpretaciones ligeramente distintas del mismo conjunto de textos sagrados. En medio de este caos teológico, nacido en una familia de judíos sefardíes, refugiados en Ámsterdam, apareció un joven de inteligencia descomunal, de una honestidad intelectual tan brutal que terminaría costándole todo: su familia, su comunidad, su sustento, su nombre. A los 23 años, Baruch Spinoza fue excomulgado de la sinagoga con un decreto tan severo que pocos en la historia han recibido un castigo semejante. Las palabras del érem, la excomunión, todavía resuenan con una violencia arcaica: que sea maldito de día y maldito de noche, maldito cuando se acueste y maldito cuando se levante, maldito cuando salga y maldito cuando entre. ¿Por qué un castigo tan extremo? ¿Qué había dicho o pensado este joven para merecer ser borrado de la memoria de su pueblo? La respuesta es simple y aterradora. Había comenzado a pensar por sí mismo. Spinoza no era un rebelde por temperamento, no buscaba la provocación por el placer de escandalizar. Era en el sentido más profundo un buscador de la verdad. Y cuando uno busca la verdad con suficiente honestidad, con suficiente rigor, con suficiente valentía, inevitablemente choca contra los muros de las ortodoxias, porque las ortodoxias, todas ellas, no están construidas sobre la verdad, sino sobre el consenso, sobre la tradición, sobre el miedo. ¿No es acaso revelador que las instituciones religiosas castiguen con mayor severidad a quienes preguntan que a quienes pecan? ¿No dice esto algo fundamental sobre la naturaleza del poder religioso? Un asesino puede arrepentirse, un ladrón puede confesar, un adúltero puede recibir el perdón, pero un hereje, uno que cuestiona las doctrinas fundamentales, uno que osa pensar diferente, ese es imperdonable, porque el hereje no solo peca contra las reglas, peca contra la estructura misma que sostiene el edificio del dogma. Y cuando ese edificio se tambalea, cuando las preguntas se vuelven demasiado incómodas, la respuesta institucional es siempre la misma: silencio, censura, exilio, en los casos extremos, la hoguera. Spinoza conocía este peligro mejor que nadie. Había visto lo que le pasaba a quienes se atrevían a cuestionar.
Había leído sobre Giordano Bruno, quemado vivo en Roma por sus ideas cosmológicas. Había estudiado a Galileo, forzado a retractarse de rodillas ante la Inquisición. Había observado las guerras que destrozaban Europa en nombre de interpretaciones teológicas, y sin embargo no pudo contenerse, porque para alguien como Spinoza, vivir en la mentira era peor que morir por la verdad. Así que se retiró a una vida modesta, puliendo lentes para ganarse el sustento, escribiendo en silencio obras que circularían de forma clandestina entre un pequeño círculo de lectores valientes. Y en esos textos, con una claridad que corta como un bisturí, comenzó a desmantelar las creencias más arraigadas de la civilización occidental. Su método no era el de un predicador apasionado, no era el de un profeta visionario, era el de un matemático. Influido por la geometría de Euclides y el racionalismo de Descartes, Spinoza construyó su filosofía como si estuviera demostrando un teorema. Definiciones, axiomas, proposiciones, demostraciones. Cada paso seguía al anterior con una lógica férrea. No había espacio para la emoción, para la fe ciega, para el argumento de autoridad, solo la razón pura, implacable, inexorable. Y cuando esta razón se dirigió hacia el concepto de Dios, los resultados fueron revolucionarios. Para Spinoza, Dios no era una persona, no era un rey celestial sentado en un trono juzgando a la humanidad. Dios era la naturaleza misma, la sustancia infinita de la cual todo lo que existe es una manifestación. Deus sive natura, Dios o naturaleza, la ecuación que haría temblar a todas las teologías. Porque si Dios es la naturaleza, si Dios es la totalidad de lo que existe, entonces Dios no puede intervenir en el mundo desde fuera, no puede hacer milagros, no puede cambiar las leyes naturales. Y si Dios no puede hacer milagros, entonces toda la estructura de las religiones reveladas se derrumba. ¿Cómo puede haber profetas si Dios no habla? ¿Cómo pueden existir textos sagrados si Dios no revela? ¿Cómo puede haber salvación si Dios no interviene? Pero la herejía de Spinoza iba más allá. No solo cuestionaba la revelación, cuestionaba la posibilidad misma de que Dios pudiera tener voluntad, deseos, intenciones. Porque tener voluntad implica carecer de algo, desear implica una imperfección, querer cambiar algo implica que el estado actual no es perfecto. Y Dios por definición es perfecto, Dios por definición es completo, Dios por definición no carece de nada. Entonces, ¿cómo podría Dios querer algo? ¿Cómo podría Dios desear crear el mundo? ¿Cómo podría Dios sentir amor, ira, celos, misericordia? Todas estas emociones, todos estos atributos que las religiones le asignan a Dios son, según Spinoza, proyecciones antropomórficas, maneras en que los seres humanos incapaces de comprender lo infinito reducen a Dios a una versión magnificada de sí mismos. Creamos a Dios a nuestra imagen y semejanza, y luego nos arrodillamos ante nuestra propia creación. ¿No es esto, en el fondo, una forma sutil de idolatría? ¿No es acaso más blasfemo imaginar a Dios como un ser humano amplificado que reconocer que Dios trasciende completamente todas nuestras categorías mentales? Y aquí es donde el argumento de Spinoza contra la encarnación se vuelve devastador. Porque si Dios es infinito, inmutable, eterno, sin necesidades, sin deseos, sin emociones, entonces la idea de que Dios se convierta en un ser humano, que nazca, que sufra, que muera, es no solo improbable, es lógicamente imposible. La encarnación, ese dogma central del cristianismo, esa creencia de que Dios se hizo carne en la persona de Jesucristo, contradice cada uno de los atributos esenciales de la divinidad. ¿Puede lo infinito volverse finito sin dejar de ser infinito? ¿Puede lo inmutable cambiar sin dejar de ser inmutable? ¿Puede lo eterno nacer y morir sin dejar de ser eterno? Cada una de estas preguntas es una paradoja irresoluble, y sin embargo, el cristianismo ha exigido durante siglos que los creyentes acepten estas paradojas como misterios sagrados, como verdades que trascienden la razón. Pero, ¿trascienden la razón o simplemente la violan? ¿Es un misterio lo que no podemos comprender o es una contradicción lo que no puede ser verdad? Spinoza no aceptaba la salida fácil del misterio. Para él, si algo contradice la razón, si algo es lógicamente imposible, entonces no puede ser verdad,
sin importar cuántas personas lo crean, sin importar cuánta tradición lo respalde, sin importar cuánto poder institucional lo defienda. La verdad no se decide por votación. La verdad no se establece por consenso. La verdad es lo que es, independientemente de lo que creamos. Y la verdad, según el análisis implacable de Spinoza, es que la encarnación es una imposibilidad lógica, una contradicción en términos, una idea que solo puede sostenerse si uno apaga la razón y se entrega ciegamente a la fe. Pero, ¿es esa realmente fe? ¿O es simplemente miedo disfrazado de devoción? Miedo a cuestionar, miedo a dudar, miedo a quedarse solo en un universo sin garantías divinas. La posición de Spinoza puede parecer fría, despiadada, incluso cruel para quienes encuentran consuelo en la imagen de un Dios que se hizo hombre para sufrir con ellos, para entender su dolor, para ofrecer salvación. Y quizás lo sea. Quizás la verdad filosófica carezca del calor emocional que ofrece la narrativa religiosa. Quizás la razón pura no pueda competir con el poder consolador de un Salvador que muere por nuestros pecados. Pero Spinoza no estaba interesado en lo que consuela, estaba interesado en lo que es verdadero, y su pregunta sigue resonando a través de los siglos. ¿Preferimos creer en una mentira hermosa o enfrentar una verdad incómoda? ¿Qué dice de nosotros que elijamos el consuelo sobre la coherencia? ¿No será que hemos construido nuestras religiones no sobre la búsqueda de la verdad, sino sobre la huida del miedo? Para entender completamente el argumento de Spinoza contra la encarnación, es necesario comprender primero su concepción de Dios. En su obra maestra, La Ética, Spinoza define a Dios como sustancia, la única sustancia que existe, de la cual todo lo demás es una modificación, un modo, una expresión particular. Dios no está separado del mundo, Dios es el mundo, no en el sentido de que el mundo agote a Dios, sino en el sentido de que todo lo que existe existe en Dios y no puede existir fuera de Dios. Esta visión, que algunos llaman panteísmo, aunque Spinoza nunca usó ese término, implica que Dios y la naturaleza son dos nombres para la misma realidad. Dios es la causa inmanente de todas las cosas, no una causa transitiva que actúa desde fuera. Dios no crea el mundo como un artesano crea una vasija, separado de su obra. Dios produce el mundo como un cuerpo, produce sus propios movimientos, internamente, necesariamente, eternamente. De esta definición se derivan consecuencias radicales. Si Dios es sustancia, entonces Dios no puede ser dividido, no puede tener partes, no puede estar en algunos lugares y no en otros. Dios es absolutamente uno, absolutamente indivisible, absolutamente presente en todo. Si Dios es infinito, entonces no hay nada que limite a Dios, nada que restrinja su naturaleza, nada que pueda estar fuera de Dios. Si Dios es inmutable, entonces Dios no cambia, no evoluciona, no se desarrolla, no pasa de un estado a otro. Dios es eternamente lo que es, sin antes ni después, sin comienzo ni fin. Y si Dios es necesario, entonces todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace fluye necesariamente de su naturaleza, no por elección, no por voluntad, no por decisión, sino por necesidad lógica, de la misma manera que las propiedades de un triángulo fluyen necesariamente de su definición. Ahora bien, si estos son los atributos esenciales de Dios, ¿cómo podría Dios encarnarse? La encarnación, tal como la enseña el cristianismo, implica que Dios se convirtió en un ser humano específico, Jesús de Nazaret, que nació en un momento particular de la historia, en un lugar particular de la geografía, de una mujer particular llamada María. Esto implica que Dios, que es infinito, se volvió finito, limitado a un cuerpo humano, a un cerebro humano, a un tiempo y espacio específicos. Implica que Dios, que es inmutable, cambió, pasando de un estado de pura divinidad a un estado de humanidad. Implica que Dios, que es eterno, entró en el tiempo experimentando un nacimiento y una muerte. Implica que Dios, que es necesario y completo, adquirió algo que no tenía antes, la experiencia humana, el sufrimiento humano, la mortalidad humana. Cada una de estas implicaciones contradice directamente los atributos divinos que Spinoza ha definido. ¿Cómo puede lo infinito volverse finito sin dejar de ser infinito? Es como decir que un círculo se convierte en cuadrado sin dejar de ser círculo. Es una contradicción lógica,
una imposibilidad conceptual. Los teólogos cristianos, por supuesto, tienen respuestas preparadas para estas objeciones. Hablan de la unión hipostática, la doctrina de que en Cristo coexisten dos naturalezas, una divina y una humana, en una sola persona. Dicen que Dios no dejó de ser Dios al encarnarse, que la naturaleza divina permaneció intacta, mientras que la naturaleza humana fue asumida. Pero Spinoza diría que esta es solo una manera elegante de esquivar la contradicción sin resolverla realmente. Porque si la naturaleza divina permaneció completamente intacta, entonces no hubo verdadera encarnación, no hubo verdadera unión. Y si hubo verdadera unión, si las dos naturalezas realmente se combinaron de alguna manera, entonces la naturaleza divina fue alterada, modificada, limitada. No se puede tener ambas cosas. O Dios cambió, en cuyo caso no es inmutable, o Dios no cambió, en cuyo caso no hubo encarnación real. La doctrina cristiana trata de tener ambas simultáneamente, y Spinoza argumentaría que esto es lógicamente imposible, como tratar de dibujar un círculo cuadrado. Además, está el problema de la omnipresencia. Si Dios es omnipresente, si Dios está en todas partes al mismo tiempo, ¿cómo puede Dios estar localizado en un solo cuerpo humano? Los teólogos responden que Dios no dejó de estar en todas partes, que la encarnación fue una adición, no una sustracción. Pero nuevamente, esto no resuelve el problema, solo lo reformula. Porque si Dios estaba en todas partes, incluyendo en el cuerpo de Jesús, entonces no había nada especial en la presencia de Dios en Jesús. Dios está igualmente presente en todas las cosas, en cada piedra, en cada árbol, en cada persona. La presencia de Dios en Jesús no sería cualitativamente diferente de la presencia de Dios en cualquier otro ser humano. Y si se argumenta que la presencia de Dios en Jesús era cualitativamente diferente, más intensa, más completa, entonces estamos admitiendo que Dios puede estar más presente en algunos lugares que en otros, lo cual contradice la omnipresencia. Una vez más, la doctrina se encuentra atrapada en una red de contradicciones, y luego está el problema del sufrimiento. La narrativa cristiana central es que Dios sufrió en la cruz, que experimentó el dolor humano, la angustia humana, la muerte humana. Esto se presenta como la suprema demostración del amor divino, el hecho de que Dios estuvo dispuesto a sufrir por la humanidad. Pero Spinoza preguntaría, ¿puede Dios sufrir? Sufrir implica imperfección, implica vulnerabilidad, implica que algo te afecta desde fuera, que algo puede dañarte, que algo puede causarte dolor. Un ser perfecto, completo, autosuficiente, no puede sufrir. El sufrimiento es una señal de limitación, de dependencia, de finitud. Si Dios puede sufrir, entonces Dios no es perfecto. Si Dios no puede sufrir, entonces la crucifixión fue solo una apariencia, un teatro, no una experiencia real. El cristianismo necesita que el sufrimiento de Cristo sea real para que la salvación tenga significado. Pero la lógica filosófica exige que Dios, siendo perfecto, no pueda sufrir realmente. Otra paradoja irresoluble. Los místicos cristianos a veces responden que estos son misterios que trascienden la razón humana, que no podemos esperar comprender completamente los caminos de Dios. Citan a Pablo, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Argumentan que la razón humana es limitada, que hay verdades que solo pueden ser conocidas por fe. Pero Spinoza rechazaría este argumento como una rendición intelectual, como una excusa para no pensar rigurosamente. Porque si algo es verdaderamente misterioso, si verdaderamente trasciende nuestra comprensión, entonces no podríamos decir nada al respecto, ni siquiera que es verdadero. El hecho de que podamos formular doctrinas sobre ello, que podamos debatirlas, que podamos defenderlas, implica que de alguna manera las comprendemos. Y si las comprendemos lo suficiente como para afirmarlas, entonces deberíamos comprenderlas lo suficiente como para examinar si son lógicamente coherentes. Declarar algo como un misterio no es una respuesta, es una manera de evitar la pregunta. Spinoza también abordaría el problema desde otro ángulo, el de la motivación divina. ¿Por qué Dios se encarnaría? La respuesta cristiana tradicional es para salvar a la humanidad del pecado. Pero esto plantea una serie de preguntas incómodas. Si Dios es todopoderoso,
¿No podría salvar a la humanidad sin encarnarse, sin sufrir, sin morir? Si Dios es perfectamente bueno y perfectamente sabio, ¿no habría previsto la caída de la humanidad y la habría prevenido desde el principio? Si Dios necesitaba que un sacrificio ocurriera para perdonar los pecados, ¿a quién se le estaba pagando ese sacrificio? ¿A Dios mismo? Entonces Dios estableció las reglas que requerían un sacrificio, luego se sacrificó a sí mismo para satisfacer sus propias reglas. ¿No es esto, en el mejor de los casos, innecesariamente complicado y en el peor, una especie de teatro cósmico donde Dios se paga a sí mismo una deuda que él mismo estableció? ¿Por qué un ser infinitamente sabio y poderoso elegiría este método tan indirecto y problemático para lograr sus objetivos? Para Spinoza, todas estas preguntas revelan el problema fundamental con la teología antropomórfica. Estamos tratando a Dios como si fuera una persona magnificada, con planes, estrategias, emociones, reacciones. Pero Dios no es una persona. Dios no planifica porque Dios no tiene futuro. Dios es eterno. Dios no reacciona porque Dios no experimenta sorpresa. Todo fluye necesariamente de la naturaleza divina. Dios no tiene objetivos porque Dios no carece de nada. Dios es completo. Una vez que entendemos esto, toda la narrativa de la encarnación y la salvación se derrumba. No es que Dios no quiera salvarnos, es que la idea misma de Dios queriendo algo, incluyendo nuestra salvación, no tiene sentido dentro de una comprensión coherente de lo que Dios es. La salvación sí existe, no viene de un acto histórico de intervención divina, viene de comprender nuestra verdadera naturaleza como modos de la sustancia divina, de vivir de acuerdo con la razón, de alcanzar lo que Spinoza llama el amor intelectual de Dios, que no es un amor emocional sino una comprensión profunda de nuestra unidad con el todo. Esta visión, por supuesto, elimina la necesidad de la encarnación. Si no hay caída que corregir, si no hay separación de Dios que sanar, si no hay ira divina que aplacar, entonces no hay razón para que Dios se encarne. La narrativa cristiana completa depende de una serie de premisas que Spinoza rechaza: que los humanos están fundamentalmente separados de Dios, que han ofendido a Dios a través del pecado, que Dios está enojado y requiere satisfacción, que un sacrificio inocente puede expiar la culpa. Cada una de estas premisas asume un Dios antropomórfico, un Dios con emociones humanas, un Dios que opera según principios de justicia humana. Pero el Dios de Spinoza trasciende completamente estas categorías. El Dios de Spinoza no se ofende, no se enoja, no requiere sacrificios, no necesita aplacar. El Dios de Spinoza simplemente es eternamente, necesariamente, perfectamente. Y los seres humanos no están separados de este Dios, son manifestaciones de este Dios, modos de la sustancia divina. Nuestra salvación, si usamos ese término, consiste en reconocer esto, en vivir de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza racional, en alcanzar la beatitud a través del conocimiento. ¿Significa esto que Jesús no tiene importancia en la filosofía de Spinoza? No necesariamente. Spinoza reconocía a Jesús como un maestro sabio, quizás el más sabio de todos, alguien que comprendió verdades profundas sobre la naturaleza humana y divina. Pero estas verdades no requerían que Jesús fuera literalmente Dios encarnado. Requerían solo que fuera un ser humano extraordinariamente iluminado, alguien que había alcanzado el más alto nivel de conocimiento y amor intelectual de Dios. Sus enseñanzas éticas, su énfasis en el amor, su rechazo del ritualismo vacío, todo esto podía ser valorado sin necesidad de afirmar su divinidad metafísica. De hecho, Spinoza argumentaría que al insistir en la divinidad literal de Jesús, el cristianismo oscureció el verdadero mensaje de sus enseñanzas, convirtiendo lo que era una filosofía ética profunda en un dogma metafísico problemático. ¿No sería más honesto, más coherente, más fiel al espíritu de las enseñanzas de Jesús, reconocerlo como un ser humano excepcional, en lugar de insistir en una doctrina de encarnación que viola las leyes de la lógica? Pero esta pregunta toca el nervio más sensible del cristianismo, porque el cristianismo no es solo una filosofía ética, no es solo un conjunto de enseñanzas morales que podrían ser seguidas independientemente de quién las pronunció. El cristianismo es, en su núcleo, una religión de salvación que depende completamente de la identidad metafísica de Jesús. Si Jesús no es Dios encarnado,
entonces su muerte en la cruz no tiene poder salvífico, es simplemente la ejecución trágica de un maestro sabio. Si Jesús no resucitó literalmente de entre los muertos, entonces no hay victoria sobre la muerte, no hay promesa de vida eterna. Pablo lo dijo claramente. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. El cristianismo apostó todo a la afirmación metafísica de la encarnación y la resurrección. Sin estas, todo el edificio se derrumba. Y Spinoza, con su análisis implacable, está señalando exactamente eso, que los cimientos sobre los cuales está construido ese edificio son lógicamente inestables, que las doctrinas centrales del cristianismo no solo son difíciles de creer, no solo requieren fe, sino que son internamente contradictorias, lógicamente imposibles. Esto no es un ataque contra la moralidad cristiana, no es una negación del valor de las enseñanzas éticas de Jesús. Es un cuestionamiento riguroso de las afirmaciones metafísicas extraordinarias que el cristianismo hace sobre la naturaleza de Dios y la identidad de Jesús. Y la pregunta permanece suspendida en el aire, tan urgente hoy como en el siglo XVII. ¿Podemos separar el mensaje ético del bagaje metafísico? ¿Podemos valorar las enseñanzas sin aceptar las doctrinas? ¿O están tan entrelazados que rechazar una implica rechazar la otra? Para la mayoría de los cristianos, esta pregunta ni siquiera se plantea. La encarnación no es opcional, es el centro. La divinidad de Cristo no es negociable, es la fe misma. Cuestionar esto es colocarse fuera del cristianismo, es volverse, en los términos que ellos usan, un hereje. Y así Spinoza fue etiquetado, no solo por los judíos que lo excomulgaron, sino también por los cristianos que vieron en sus escritos una amenaza mortal a su fe. Sus libros fueron prohibidos, su nombre se convirtió en sinónimo de ateísmo, aunque él nunca se llamó a sí mismo ateo. De hecho, Spinoza hablaba constantemente de Dios, escribió toda una ética basada en Dios, vivió lo que muchos considerarían una vida profundamente espiritual. Pero su Dios era tan diferente del Dios de la tradición judeocristiana que para los ortodoxos era como si no tuviera Dios en absoluto. Y quizás tenían razón, en cierto sentido. El Dios de Spinoza no escucha oraciones, no hace milagros, no juzga, no salva, no se preocupa. El Dios de Spinoza simplemente es. ¿Es eso Dios? ¿O es simplemente otro nombre para la naturaleza, para las leyes del universo, para la totalidad de lo que existe? Esta pregunta nos lleva al corazón de un debate que continúa hasta hoy. ¿Qué hace que algo sea Dios? ¿Es suficiente que sea eterno, infinito, la causa de todo? ¿O debe también ser personal, consciente, preocupado por nosotros? Para el teísmo tradicional, un Dios impersonal no es realmente Dios. Es una abstracción filosófica, un principio metafísico, quizás interesante pero no adorable, no digno de devoción, no capaz de ofrecer salvación, y tienen razón en un sentido. El Dios de Spinoza no puede ser adorado en el sentido tradicional. No se le puede rogar, no se le puede aplacar con sacrificios, no se le puede impresionar con rituales. Todo lo que uno puede hacer es comprenderlo, alinearse con él a través de la razón, vivir de acuerdo con las leyes que emanan necesariamente de su naturaleza. Esta es una espiritualidad muy diferente, una espiritualidad intelectual, serena, casi estoica. No ofrece el consuelo emocional de sentirse personalmente amado por el Creador del universo. No ofrece la esperanza de la intervención divina en momentos de crisis. No ofrece la promesa de la inmortalidad personal. Ofrece algo diferente. La paz que viene de la comprensión, la libertad que viene del conocimiento, la beatitud que surge de reconocer nuestra verdadera naturaleza como partes del todo divino. ¿Es esto suficiente? Para Spinoza, claramente lo era. Vivió su vida con una tranquilidad notable, sin amargura aparente a pesar del rechazo que sufrió, sin buscar venganza contra quienes lo habían excomulgado, sin tratar de convertir a otros a su visión. Simplemente vivió de acuerdo con su comprensión de la verdad, escribió para aquellos que estuvieran listos para escuchar, y murió joven, a los 44 años, probablemente de una enfermedad pulmonar exacerbada por años de inhalar polvo de vidrio mientras pulía lentes. Sus últimas palabras, según los relatos, fueron serenas. No expresó temor a la muerte, no pidió perdón a Dios, no buscó los consuelos de la religión, simplemente
dejó de existir, confiado en que su mente, siendo una modificación de la sustancia eterna, de alguna manera persistiría, no como una persona individual con memorias y deseos, sino como una parte eterna del intelecto infinito de Dios. Pero para la mayoría de la humanidad, esta visión es demasiado fría, demasiado abstracta, demasiado desprovista del calor humano que las religiones tradicionales ofrecen. La gente quiere un Dios que los ame personalmente, que escuche sus oraciones, que intervenga en sus vidas. Quieren creer que sus seres queridos que han muerto continúan existiendo en algún lugar, no como abstracciones metafísicas, sino como personas reales con las que se reunirán algún día. Quieren creer que el sufrimiento tiene un propósito, que hay justicia cósmica, que los malvados serán castigados y los justos recompensados. El Dios de Spinoza no ofrece nada de esto. Y quizás esa sea la razón más profunda por la que su filosofía, aunque admirada por muchos intelectuales, nunca se ha convertido en la base de una religión popular. Es demasiado exigente intelectualmente, requiere demasiada renuncia emocional, ofrece demasiado poco en términos de consuelo personal, y sin embargo la pregunta permanece: ¿es la verdad menos verdadera porque sea incómoda? ¿Es una doctrina más válida porque sea consoladora? ¿Deberíamos creer algo porque nos hace sentir mejor, o deberíamos creer lo que podemos defender racionalmente? Spinoza eligió la segunda opción y pagó el precio. Fue rechazado en vida, sus libros fueron prohibidos, su nombre fue manchado, pero su legado perdura. Influyó profundamente a la Ilustración, inspiró a pensadores como Hegel y Nietzsche, influyó en Einstein, quien famosamente dijo que creía en el Dios de Spinoza, y sus argumentos contra la encarnación, contra el antropomorfismo divino, contra la posibilidad de los milagros, siguen siendo tan poderosos hoy como lo fueron hace más de 3 siglos. Porque son argumentos basados en la lógica, no en la tradición. Y la lógica no envejece, no se vuelve obsoleta, no depende del contexto cultural. Una contradicción sigue siendo una contradicción sin importar cuántas generaciones hayan pasado. Entonces, mientras la luz de la vela parpadea en esa habitación estrecha donde el manuscrito descansa, la pregunta que Spinoza plantea atraviesa el tiempo y llega hasta nosotros. ¿Puede lo infinito volverse finito? ¿Puede lo inmutable cambiar? ¿Puede lo eterno morir? Y si la respuesta a estas preguntas es no, si la lógica misma de lo que significa ser Dios excluye la posibilidad de la encarnación, entonces, ¿qué hacemos con una fe que está construida sobre esa imposibilidad? ¿La defendemos invocando el misterio? ¿La abandonamos y buscamos una espiritualidad diferente? ¿O encontramos una manera de reinterpretar las doctrinas tradicionales de modo que sean compatibles con la razón? Estas son las preguntas que Spinoza nos obliga a enfrentar, y no hay respuestas fáciles, solo la decisión que cada uno debe tomar, si seguir la razón donde quiera que lleve, o aferrarse a las creencias tradicionales porque ofrecen algo que la razón pura no puede dar. La segunda parte de esta exploración nos lleva más profundo en el conflicto entre fe y razón, ese abismo que ha dividido a la humanidad durante milenios. Porque Spinoza no estaba simplemente construyendo un sistema filosófico abstracto, estaba desafiando directamente el poder de las instituciones religiosas, estaba arrancando el velo que cubría los mecanismos de control social que operaban bajo el nombre de fe. Y en este desafío se revela algo incómodo, algo que las ortodoxias prefieren mantener oculto, que la religión organizada ha funcionado históricamente, no tanto como un camino hacia la verdad divina, sino como un sistema de poder que mantiene a las masas obedientes a través del miedo. ¿Por qué las iglesias han temido siempre más a los filósofos que a los pecadores? ¿Por qué un Spinoza, un Bruno, un Galileo son considerados más peligrosos que 1000 asesinos o ladrones? La respuesta es clara: porque el criminal desafía las reglas, pero no la estructura, mientras que el pensador herético desafía la estructura misma. Y una estructura basada en dogmas indemostrables no puede sobrevivir al escrutinio racional sin recurrir a la autoridad y la coerción. Spinoza entendía esto perfectamente. En su Tratado Teológico Político, una obra que escandalizó incluso más que la ética, realizó un análisis devastador de cómo las religiones utilizan las escrituras para mantener el poder. Mostró cómo los textos sagrados están llenos de contradicciones, inconsistencias, pasajes escritos por múltiples autores en diferentes épocas, con agendas diferentes.
Demostró que los milagros reportados en la Biblia eran o exageraciones de eventos naturales o simplemente mitos similares a los que aparecen en todas las culturas antiguas. Argumentó que los profetas no eran receptores de revelación divina directa, sino individuos con imaginaciones vívidas, que expresaban sus ideas morales en lenguaje figurativo adaptado a las mentes simples de su tiempo. Y lo más explosivo de todo, afirmó que la religión organizada era esencialmente un instrumento político, una manera de controlar a las poblaciones a través de la promesa de recompensas celestiales y la amenaza de castigos eternos. Esta no era simplemente una crítica académica, era un desmantelamiento completo de las pretensiones de las instituciones religiosas. Spinoza estaba diciendo que cuando los sacerdotes afirmaban hablar en nombre de Dios, en realidad estaban promoviendo sus propios intereses. Cuando citaban las Escrituras como autoridad absoluta, estaban ignorando convenientemente todos los pasajes problemáticos y las inconsistencias evidentes. Cuando exigían obediencia ciega, estaban sofocando deliberadamente el pensamiento crítico que podría exponer sus afirmaciones infundadas. ¿Y la encarnación? Según Spinoza, era la doctrina perfecta para este propósito. Porque si Dios realmente se hizo hombre, si realmente fundó una iglesia específica, si realmente delegó autoridad a ciertos individuos, entonces esos individuos pueden reclamar un poder absoluto que no puede ser cuestionado sin desafiar a Dios mismo. La encarnación no es solo una afirmación teológica, es una herramienta política. Establece una cadena de autoridad divina que fluye desde Dios, a través de Cristo, a través de los apóstoles, a través de la Iglesia, hasta los líderes religiosos actuales. Y cualquiera que rompe esa cadena, cualquiera que cuestiona ese linaje, está cometiendo no solo un error intelectual, sino un acto de rebelión contra Dios. Pero Spinoza preguntaría, ¿y si ese linaje es ficticio? ¿Y si la encarnación nunca ocurrió? ¿Y si Jesús fue un maestro sabio pero no Dios, y la Iglesia construyó una estructura de poder sobre una falsa premisa? Entonces, todo el edificio se derrumba, la autoridad de los sacerdotes se evapora, los sacramentos pierden su poder, las excomuniones se vuelven vacías, las amenazas de condenación eterna se revelan como tácticas de miedo sin sustancia. Y esto explica por qué la Iglesia reaccionó tan violentamente contra pensadores como Spinoza. No era porque tuvieran miedo de que estuviera equivocado, era porque tenían miedo de que estuviera en lo correcto. Porque si estaba en lo correcto, si la razón demostraba que sus doctrinas centrales eran lógicamente imposibles, entonces su poder se basaba en una ilusión, y las ilusiones se disipan cuando se las examina demasiado de cerca. La historia del cristianismo está llena de estos momentos de pánico institucional frente al pensamiento libre. Cuando Galileo demostró que la Tierra gira alrededor del Sol, la Iglesia lo forzó a retractarse, no porque estuviera preocupada por la astronomía, sino porque una cosmología heliocéntrica contradecía la interpretación literal de ciertos pasajes bíblicos. Si la Biblia estaba equivocada sobre la estructura del cosmos, ¿sobre qué más podría estar equivocada? Mejor forzar al científico a arrodillarse que permitir que la duda se arraigue. Cuando Copérnico propuso su teoría, la Iglesia inicialmente la toleró porque la presentó como una hipótesis matemática, no como una verdad física. Pero cuando Galileo insistió en que era literalmente verdadera, cruzó la línea. No porque la verdad física importara en sí misma, sino porque establecía un precedente peligroso, que la observación empírica podía contradecir la autoridad escritural. Y si eso era posible en astronomía, ¿por qué no en teología? Spinoza llevó este razonamiento a su conclusión lógica. Argumentó que la razón debe ser el árbitro final de la verdad, no la tradición, no la autoridad, no la revelación. Si algo puede ser demostrado racionalmente, debe ser aceptado sin importar lo que digan los textos antiguos. Si algo contradice la razón, debe ser rechazado sin importar cuántos siglos de tradición lo respalden. Esto no significaba rechazar toda la religión, pero sí significaba transformarla radicalmente. Para Spinoza, la verdadera religión no consistía en creer doctrinas específicas sobre la naturaleza de Dios o los eventos históricos. La verdadera religión consistía en vivir éticamente, en tratar a los demás con justicia y amor, en cultivar la razón y el conocimiento. Jesús,
En esta interpretación era significativo no porque fuera Dios encarnado, sino porque enseñó estos principios de manera extraordinariamente efectiva. Sus parábolas sobre el buen samaritano, sobre amar a los enemigos, sobre no juzgar, estas contenían sabiduría ética profunda que no requería ninguna afirmación metafísica extraordinaria para ser válida. Pero el cristianismo institucional no podía aceptar esta reducción de su Salvador a un maestro moral, por más excepcional que fuera, porque si Jesús era solo un hombre, entonces la Iglesia era solo una organización humana, falible, sin autoridad divina especial. Los papas serían solo ancianos electos, no vicarios de Cristo. Los concilios ecuménicos serían solo comités humanos, capaces de error. Las doctrinas serían solo opiniones humanas, sujetas a revisión. La infalibilidad papal, la autoridad de la tradición, la validez de los sacramentos, todo esto dependía de la afirmación de que la Iglesia había sido fundada por Dios mismo, en la persona de Cristo, y que por lo tanto gozaba de protección divina contra el error en asuntos de fe y moral. Eliminar la divinidad de Cristo era eliminar los cimientos sobre los cuales descansaba todo el edificio del poder eclesiástico, y Spinoza sabía que estaba eliminando esos cimientos. Sabía que sus argumentos, si eran aceptados, revolucionarían no solo la filosofía, sino también la política, la sociedad, la cultura, porque durante siglos la religión había sido el pegamento que mantenía unidas a las sociedades europeas. Los reyes gobernaban por derecho divino, las leyes se basaban en mandamientos religiosos, la moral se derivaba de textos sagrados, la identidad comunitaria se definía por la afiliación religiosa. Si todo esto se cuestionaba, si la religión se reducía a principios éticos que cualquier persona racional podía discernir sin necesidad de revelación o autoridad, entonces toda la estructura social se volvía negociable. Las jerarquías tradicionales perdían su legitimidad. Las leyes podían ser reescritas basándose en la razón en lugar de en la escritura. Los individuos podían pensar por sí mismos en lugar de obedecer a los clérigos. Esta era la verdadera amenaza que Spinoza representaba, la razón por la cual sus libros fueron prohibidos no solo por la Iglesia católica, sino también por las autoridades protestantes y judías. Porque todos reconocían instintivamente que su filosofía era revolucionaria en el sentido más profundo, que socavaba los fundamentos mismos del orden social existente. ¿Pero estaba equivocado? Esta es la pregunta crucial, porque no importa cuán peligrosa sea una idea para el statu quo, si es verdadera, eventualmente prevalecerá. La verdad tiene una manera de filtrarse a través de las grietas de la censura, de sobrevivir a las prohibiciones, de resurgir generación tras generación, y los argumentos de Spinoza han sobrevivido, han sido refinados, debatidos, atacados, defendidos, pero no han sido refutados. Ningún teólogo ha logrado resolver satisfactoriamente las contradicciones lógicas que Spinoza señaló en la doctrina de la encarnación. Han ofrecido respuestas, por supuesto, montañas de respuestas, bibliotecas enteras de teología apologética, pero ninguna de estas respuestas realmente resuelve el problema fundamental. ¿Cómo puede un ser infinito volverse finito, un ser inmutable cambiar, un ser eterno nacer y morir? Las respuestas teológicas típicamente recurren al misterio, a la paradoja, a la afirmación de que Dios puede hacer lo lógicamente imposible porque es todopoderoso. Pero esta última afirmación en sí es problemática, como el filósofo medieval Averroes señaló siglos antes de Spinoza. ¿Puede Dios crear una roca tan pesada que Él mismo no pueda levantarla? Si puede, entonces hay algo que no puede hacer, levantarla. Si no puede, entonces hay algo que no puede hacer, crearla. En cualquier caso, la omnipotencia absoluta parece involucrar una contradicción. Spinoza no estaba inventando estos problemas, estaba continuando una larga tradición de pensamiento crítico que se remonta a los filósofos griegos, que había sido temporalmente sofocada, pero nunca completamente eliminada durante la Edad Media, y que estaba resurgiendo con fuerza en la era de la ciencia moderna. Descartes había comenzado el proceso de colocar la razón en el centro, con su famoso cogito ergo sum, aunque había retrocedido ante las implicaciones más radicales de su método. Spinoza fue más lejos.
aplicando el método racionalista sin concesiones, sin excepciones para las creencias religiosas tradicionales. Y al hacerlo, llegó a conclusiones que hacían imposible el teísmo personal, imposible la encarnación, imposible la intervención divina, imposible todo el aparato de la religión revelada. Su Dios era el Dios de los filósofos, no el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, como Pascal famosamente distinguió. Y Pascal tenía razón al ver estos como fundamentalmente diferentes. El Dios de Abraham era personal, hablaba, elegía, se enojaba, perdonaba. El Dios de los filósofos era un principio metafísico, la causa primera, el ser necesario, pero no una persona que pudiera ser amada o temida. La pregunta entonces se vuelve, ¿cuál de estos dioses es real? ¿O ninguno? ¿O ambos son simplemente construcciones humanas, formas diferentes en que las mentes humanas intentan dar sentido al misterio de la existencia? Spinoza habría dicho que su Dios es real, en el sentido de que corresponde a la estructura real del universo, a las leyes necesarias que gobiernan toda la existencia. El Dios personal de las religiones tradicionales, argumentaría, es una proyección antropomórfica, una manera en que los humanos primitivos, incapaces de comprender las causas naturales, imaginaban un ser sobrenatural responsable de los fenómenos que no podían explicar. A medida que el conocimiento avanza, Dios se retira, se convierte en el Dios de los vacíos, responsable solo de lo que aún no entendemos. Pero si Dios es solo lo que no entendemos, entonces Dios no es realmente Dios, es solo ignorancia personificada. El Dios de Spinoza no tiene vacíos, no es un tapón temporal para nuestra ignorancia. Es la estructura misma de la realidad, identificable con las leyes de la naturaleza, y por lo tanto, impermeable al progreso científico. La ciencia no elimina a este Dios, lo revela cada vez más claramente. Esta es una forma de religiosidad muy diferente, y es comprensible que la mayoría de la gente la encuentre insatisfactoria, porque no ofrece lo que la gente busca en la religión: consuelo personal, sentido de propósito, esperanza de inmortalidad, justicia cósmica. El universo de Spinoza es determinista. Cada evento fluye necesariamente del anterior según leyes eternas. No hay libre albedrío en el sentido libertario, no hay espacio para milagros, no hay providencia divina guiando los eventos hacia algún fin benevolente. Las cosas simplemente suceden según su naturaleza, y nuestra tarea no es rogar a Dios que cambie las cosas, sino comprender por qué suceden y aceptar lo que no podemos cambiar. Esta es una filosofía estoica, noble en su severidad, admirable en su honestidad intelectual, pero fría, desprovista del calor emocional que la mayoría de los humanos necesita para enfrentar los horrores de la existencia. Y sin embargo, ¿no hay una cierta dignidad en esta visión? ¿No es más honorable enfrentar la verdad, por dura que sea, que refugiarse en ilusiones reconfortantes? Spinoza pensaba que sí, pensaba que la beatitud genuina, la verdadera paz mental, solo podía venir de alinear nuestras creencias con la realidad, no de engañarnos a nosotros mismos con fantasías consoladoras. Y vivió de acuerdo con esta convicción. Los relatos de quienes lo conocieron describen a un hombre de serenidad extraordinaria, amable, generoso con su tiempo y conocimiento, sin ostentación, sin ambición, sin rencor. Rechazó una cátedra universitaria porque habría limitado su libertad de pensamiento. Rechazó una pensión del rey de Francia porque habría creado una obligación. Vivió con muy poco, contento con lo esencial, dedicado enteramente a la búsqueda de la verdad. En su vida personal, ejemplificó la ética que predicaba: vivir según la razón, moderar las pasiones, cultivar el conocimiento, ser generoso con los demás. No necesitaba la promesa del cielo para ser bueno, no necesitaba la amenaza del infierno para evitar el mal. Su bondad fluía de su comprensión, de su reconocimiento de que todos somos parte del mismo todo, de que dañar a otros es dañarse a uno mismo. Esta es quizás la contribución más profunda de Spinoza: demostrar que es posible una ética profunda sin teología sobrenatural, que se puede vivir una vida buena, quizás incluso más auténticamente buena, basada en la razón y la comprensión en lugar de en el mandato divino y el miedo al castigo. Porque cuando uno hace el bien por miedo al infierno o por deseo del cielo, no está realmente siendo ético, está siendo prudente.
La verdadera ética comienza cuando uno hace el bien simplemente porque es lo correcto, porque reconoce su valor intrínseco, porque comprende su papel en el florecimiento humano. Y esta comprensión no requiere revelación, requiere reflexión. No requiere fe, requiere razón. No requiere obediencia ciega, requiere elección consciente. Pero esto es exactamente lo que las instituciones religiosas no pueden tolerar. La idea de que la moralidad puede existir independientemente de ellas. Porque si la moralidad es accesible a cualquiera que use su razón, entonces las iglesias pierden su monopolio sobre la guía ética. La gente ya no necesitaría sacerdotes para decirles qué es correcto e incorrecto. Ya no necesitarían textos sagrados para derivar principios éticos. Podrían pensar por sí mismos, discernir por sí mismos, elegir por sí mismos. Y una población que piensa por sí misma es una población difícil de controlar. Es mucho más fácil mantener el poder sobre personas que creen que dependen de ti para su salvación, que temen cuestionarte porque temes las consecuencias eternas, que aceptan tu autoridad porque la identifican con la autoridad de Dios mismo. Spinoza estaba ofreciendo liberación de este sistema de control. Estaba diciendo, no necesitas intermediarios entre tú y Dios. No necesitas rituales para agradar a Dios. No necesitas confesar tus pecados a un sacerdote. No necesitas pagar indulgencias para reducir tu tiempo en el purgatorio. Todo esto es superstición, manipulación, explotación. Dios, el verdadero Dios, la sustancia infinita de la cual todo emana, no necesita nada de ti, no desea tu adoración, no se ofende por tus pecados, no te castiga por tus dudas. Simplemente es eternamente, perfectamente, y tú eres una parte de eso, un modo de esa sustancia divina. Tu salvación, si usamos esa palabra, consiste en comprender esto, en vivir de acuerdo con tu verdadera naturaleza racional, en alcanzar el más alto nivel de conocimiento que Spinoza llama scientia intuitiva, conocimiento intuitivo, donde uno ve todas las cosas bajo el aspecto de la eternidad, subespecie a eternitatis. Esta visión es profundamente mística, aunque de una manera que las místicas tradicionales encontrarían extraña. No hay visiones, no hay éxtasis emocionales, no hay uniones sentimentales con lo divino. Es una mística intelectual, una experiencia de comprensión tan profunda que transforma completamente la perspectiva de uno sobre la realidad. Y en esa transformación, según Spinoza, se encuentra la verdadera beatitud, la verdadera libertad, la verdadera inmortalidad. No la inmortalidad personal de continuar existiendo como individuo después de la muerte. Spinoza no creía en eso, sino la inmortalidad de participar en lo eterno mientras estamos vivos, de experimentar nuestra conexión con la sustancia infinita, de trascender las limitaciones de la perspectiva finita y ver, aunque sea momentáneamente, con los ojos del todo. ¿Es esto suficiente? ¿Compensa la pérdida de las promesas tradicionales de la religión? Para la mayoría de la gente, probablemente no. La mayoría necesita algo más concreto, más personal, más reconfortante. Necesitan creer que hay una vida después de la muerte donde se reunirán con sus seres queridos. Necesitan creer que el sufrimiento tiene un propósito, que hay un plan divino, que todo saldrá bien al final. Necesitan creer que son amados personalmente por el Creador del universo, que sus oraciones son escuchadas, que la ayuda divina está disponible en momentos de necesidad. El sistema de Spinoza no ofrece nada de esto. Es filosóficamente riguroso, pero emocionalmente austero. Es intelectualmente satisfactorio, pero espiritualmente frío. Y por eso, aunque ha influido profundamente en la filosofía occidental, nunca ha reemplazado a las religiones tradicionales como fuente de consuelo para las masas. Pero quizás no era ese su propósito. Quizás Spinoza estaba escribiendo para los pocos, para aquellos capaces y dispuestos a enfrentar la realidad sin ilusiones, para aquellos lo suficientemente fuertes como para encontrar sentido y propósito sin necesidad de garantías sobrenaturales. Y para esos pocos, su filosofía ofrece algo invaluable, una manera de vivir con integridad intelectual, una manera de ser profundamente espiritual sin ser supersticioso, una manera de amar a Dios sin antropomorfizarlo, una manera de encontrar paz sin engañarse a uno mismo. No es un camino fácil,
pero quizás los mejores caminos nunca lo son, y la pregunta que nos deja es esta: ¿preferimos la comodidad de las ilusiones o la difícil dignidad de la verdad? ¿Elegimos creer lo que nos hace sentir bien o lo que podemos defender racionalmente? ¿Construimos nuestras vidas sobre esperanzas infundadas o sobre comprensión sólida? Estas son preguntas que cada persona debe responder por sí misma. Spinoza no está tratando de convertir a nadie. No está ofreciendo un nuevo dogma para reemplazar los viejos dogmas. Simplemente está mostrando lo que la razón revela cuando se aplica sin restricciones a las grandes preguntas sobre Dios, el mundo y el lugar de la humanidad en él. Y lo que la razón revela, al menos según él, es que las doctrinas centrales del teísmo personal son insostenibles, que la encarnación es una imposibilidad lógica, que la religión organizada es en gran medida un sistema de control social disfrazado de piedad. Estas conclusiones son perturbadoras, desestabilizadoras, potencialmente devastadoras para quienes han construido sus vidas sobre las creencias tradicionales. Pero Spinoza argumentaría que es mejor enfrentar una verdad perturbadora que vivir en una ilusión cómoda. Porque solo la verdad puede hacernos verdaderamente libres, solo el conocimiento puede traernos verdadera paz, solo la comprensión puede darnos verdadera beatitud. Y así, mientras la vela continúa parpadeando en esa habitación estrecha, el manuscrito permanece como un desafío silencioso a todas las ortodoxias, un recordatorio de que la verdad no necesita ni teme el escrutinio, de que solo las mentiras requieren protección institucional, de que la fe genuina no se derrumba ante las preguntas, sino que se profundiza a través de ellas. Spinoza no temía a las preguntas, las abrazaba, no huía de las contradicciones, las exponía, no buscaba la comodidad del consenso, buscaba la claridad de la comprensión, y en ese proceso creó una de las filosofías más rigurosas, más honestas, más desafiantes que el mundo haya visto. Una filosofía que 3 siglos después todavía nos incomoda, todavía nos desafía, todavía nos obliga a preguntarnos si estamos viviendo en la verdad o en la ilusión, si estamos pensando por nosotros mismos o simplemente repitiendo lo que nos han enseñado, si estamos realmente buscando a Dios o solo buscando consuelo. La tercera parte de esta reflexión nos lleva hacia el clímax filosófico de todo lo que hemos explorado, hacia las implicaciones últimas de aceptar el argumento de Spinoza contra la encarnación y hacia la pregunta inevitable que surge cuando uno se despoja de las certezas tradicionales. Si la encarnación es una imposibilidad lógica, si Dios no puede convertirse en humano sin dejar de ser Dios, entonces, ¿qué significa esto para el cristianismo como sistema de creencias y como institución histórica? ¿Qué le sucede a 2000 años de teología, arte, cultura, política, todo construido sobre la premisa de que un judío del primer siglo era literalmente Dios en carne humana? ¿Se derrumba todo? ¿O es posible una reinterpretación radical que preserve algo valioso mientras abandona lo insostenible? Y más profundamente, ¿qué dice sobre la naturaleza humana el hecho de que 1.000 millones de personas todavía creen fervientemente en algo que un análisis lógico riguroso muestra como imposible? ¿Es esto un testimonio del poder de la fe o es evidencia de la persistencia de la superstición? ¿Es la capacidad humana de creer a pesar de la evidencia contraria una virtud o un defecto? ¿Y qué papel juega el miedo en mantener vivas estas creencias, el miedo a la muerte, el miedo a la insignificancia, el miedo a un universo sin propósito ni justicia? Spinoza entendía que estaba tocando el nervio más expuesto de la civilización occidental. El cristianismo no era solo un conjunto de creencias abstractas, era el fundamento sobre el cual se había construido toda una civilización. El arte occidental, desde las catedrales góticas hasta las pinturas renacentistas, estaba saturado de imaginería cristiana. La literatura occidental, desde Dante hasta Dostoyevsky, exploraba temas cristianos. La filosofía occidental, desde Agustín hasta Aquino, había tratado de reconciliar la razón griega con la revelación hebrea. La política occidental había sido moldeada por las luchas entre el poder secular y el poder eclesiástico. La moral occidental se derivaba en gran medida de los mandamientos bíblicos. El calendario occidental marcaba el tiempo desde el nacimiento de Cristo, los días de la semana, los nombres de los meses, las festividades anuales,
Todo estaba impregnado de significado cristiano. Cuestionar la encarnación no era simplemente cuestionar una doctrina teológica, era cuestionar la identidad misma de Occidente. Y sin embargo, Spinoza lo hizo, porque para él, la lealtad a la verdad era más importante que la lealtad a la tradición. La coherencia lógica era más importante que la lealtad a la identidad cultural. La honestidad intelectual era más importante que la pertenencia comunitaria. Y estaba dispuesto a pagar el precio de este compromiso inquebrantable con la verdad. Fue excomulgado, marginado, vivió en la pobreza, murió joven, y sin embargo nunca cedió, nunca suavizó sus conclusiones, nunca buscó la reconciliación con las ortodoxias a costa de comprometer su integridad. En una época donde la conformidad religiosa era casi universal, donde incluso los pensadores más audaces encontraban maneras de mantener al menos una apariencia de ortodoxia, Spinoza se mantuvo firme en sus conclusiones sin importar las consecuencias. ¿Era esto valor o terquedad? ¿Era esto nobleza o arrogancia? ¿Era esto la marca de un verdadero filósofo o simplemente la incapacidad de doblegarse ante la presión social? Quizás era todo eso a la vez, porque los grandes pensadores raramente son perfectos, raramente son completamente admirables en todos los aspectos. Spinoza tenía sus limitaciones, sus puntos ciegos, sus fallos. Su sistema filosófico, por más riguroso que fuera, dejaba muchas preguntas sin responder. Su ética, por más noble que fuera en teoría, era extraordinariamente difícil de practicar. Su Dios, por más lógicamente coherente que fuera, era emocionalmente distante. Y sin embargo, a pesar de todas estas limitaciones, logró algo extraordinario. Construyó un sistema filosófico que desafiaba frontalmente las creencias más arraigadas de su tiempo, y lo hizo con tal rigor, con tal claridad, con tal fuerza argumentativa, que ninguna refutación posterior ha logrado desmantelarlo completamente. Los teólogos han tratado, por supuesto, bibliotecas enteras se han escrito intentando responder a Spinoza, pero ninguna de estas respuestas ha sido completamente satisfactoria. Ninguna ha logrado resolver las contradicciones fundamentales que él señaló en la doctrina de la encarnación. La respuesta más común es, como hemos mencionado, invocar el misterio. Decir que Dios opera más allá de la lógica humana, que las paradojas aparentes son simplemente limitaciones de nuestra comprensión finita, que debemos aceptar por fe lo que no podemos entender por razón. Pero esta respuesta, aunque emocionalmente satisfactoria para muchos creyentes, es filosóficamente vacía. Porque si permitimos que algo sea verdadero a pesar de violar la lógica, entonces hemos abandonado cualquier criterio objetivo para distinguir la verdad de la falsedad. Cualquier cosa podría ser declarada verdadera simplemente apelando al misterio. Un musulmán podría apelar al misterio para justificar doctrinas islámicas. Un hindú podría apelar al misterio para justificar la reencarnación. Un mormón podría apelar al misterio para justificar que Jesús visitó América. ¿Cómo decidimos entonces entre estas afirmaciones competitivas? Si la lógica no es el árbitro, si cada religión puede simplemente declarar sus doctrinas como misterios más allá de la razón, entonces no hay manera de evaluar objetivamente ninguna afirmación religiosa. Todo se reduce a preferencia personal, tradición cultural o, en el peor de los casos, a quién tiene más poder para imponer sus creencias. Spinoza rechazaba esta rendición de la razón. Argumentaba que si algo viola la lógica, si algo es internamente contradictorio, entonces simplemente no puede ser verdadero. No importa cuántas personas lo crean o cuánta autoridad lo respalde. La lógica no es una limitación arbitraria de la mente humana, es la estructura misma del pensamiento coherente. Sin lógica, no hay pensamiento en absoluto, solo asociaciones aleatorias de ideas. Y si Dios nos dio la razón, si Dios nos hizo capaces de pensar lógicamente, entonces usar esa razón no puede ser un pecado, no puede ser una falta de fe, no puede ser una ofensa a Dios. Al contrario, rechazar la razón, apagar nuestras facultades críticas, aceptar ciegamente lo que contradice nuestro mejor pensamiento, eso sería la verdadera ofensa. Sería rechazar el don divino de la racionalidad. Sería reducir a Dios a un embaucador que nos da la capacidad de pensar y luego nos castiga por usarla. ¿Qué clase de Dios haría eso? Un Dios justo, un Dios amoroso.
¿O un Dios tiránico que exige obediencia ciega como prueba de lealtad? Esta es quizás la acusación más profunda que Spinoza hace contra el teísmo tradicional, que el Dios que presenta es moralmente deficiente, un Dios que crea seres con mentes racionales y luego les exige que suspendan esa racionalidad para creer doctrinas contradictorias. Un Dios que supuestamente ama a toda la humanidad, pero consigna a la mayoría al infierno eterno por no creer correctamente. Un Dios que es todopoderoso y perfectamente bueno, pero que permite cantidades obscenas de sufrimiento. Un Dios que exige adoración, que se ofende por la desobediencia, que siente celos, que busca venganza. Todas estas características que las religiones abrahámicas atribuyen libremente a Dios revelan, según Spinoza, no la verdadera naturaleza de lo divino, sino las proyecciones de las peores tendencias humanas magnificadas hasta el infinito. Creamos a Dios a nuestra imagen, pero no a nuestra mejor imagen, a nuestra imagen más primitiva, más tribal, más vengativa. Y luego usamos a este Dios proyectado para justificar nuestros propios impulsos violentos, nuestra propia intolerancia, nuestro propio deseo de controlar a otros. La historia del cristianismo proporciona abundante evidencia de esto. Las cruzadas, donde ejércitos cristianos masacraron a musulmanes y judíos en nombre de Cristo. La Inquisición, donde torturadores piadosos quemaron vivos a miles de herejes para salvar sus almas. Las guerras de religión que devastaron Europa por siglos. La quema de brujas, la persecución de científicos, la justificación de la esclavitud, la opresión de las mujeres. Todo esto hecho por personas que creían sinceramente que estaban sirviendo a Dios, que estaban haciendo la voluntad divina, que estaban defendiendo la verdad cristiana. ¿Cómo es posible que una religión supuestamente fundada por un maestro de amor y perdón produjera tanta violencia y crueldad? Spinoza diría que es porque el cristianismo, como todas las religiones organizadas, fue corrompido desde el principio por el deseo de poder, por el miedo, por la necesidad de controlar a las masas. Las enseñanzas originales de Jesús, enfocadas en la ética personal y el amor universal, fueron gradualmente transformadas en un sistema de doctrina obligatoria, ritual prescrito, jerarquía eclesiástica y ortodoxia forzada. Y el instrumento central de esta transformación fue precisamente la doctrina de la encarnación, porque una vez que se establece que Jesús no era simplemente un maestro sabio, sino Dios mismo, entonces todo lo que dijo adquiere autoridad absoluta. Y una vez que se establece que Jesús fundó una iglesia y le dio autoridad a ciertos individuos, entonces esos individuos pueden reclamar hablar con autoridad divina. Y una vez que se establece esto, cualquier desacuerdo con ellos se convierte en desacuerdo con Dios mismo. La disidencia se vuelve herejía, el cuestionamiento se vuelve pecado, el pensamiento independiente se vuelve peligroso, y el resultado inevitable es la opresión, la censura, la violencia contra quienes se atreven a pensar diferente. Todo esto fluye lógicamente de la premisa de la encarnación. Si Jesús es Dios, entonces la Iglesia que dice representarlo tiene poder absoluto. Si la Iglesia tiene poder absoluto, entonces debe ser protegida de cualquier desafío. Y si debe ser protegida de cualquier desafío, entonces cualquier medio de protección está justificado, incluyendo la tortura y el asesinato. Spinoza veía esta cadena de razonamiento claramente. Por eso su crítica de la encarnación no era solo filosófica, era también política y moral. No estaba simplemente señalando una inconsistencia lógica en la teología cristiana, estaba exponiendo cómo esa inconsistencia lógica había sido usada para justificar siglos de opresión, y estaba ofreciendo una alternativa, una visión de Dios que no podía ser utilizada de esta manera porque no era un Dios personal que tuviera preferencias, que eligiera a ciertos pueblos sobre otros, que revelara verdades a algunos y las ocultara a otros, que exigiera ortodoxia doctrinal como condición para la salvación. El Dios de Spinoza, siendo idéntico a la naturaleza, siendo la sustancia infinita de la cual todo emana, no podía ser reclamado por ninguna religión particular, no podía ser usado para justificar ninguna jerarquía particular, no podía ser invocado para oprimir a nadie. Este Dios era igualmente accesible a todos a través de la razón, no requería intermediarios, no tenía favoritos, no hacía demandas arbitrarias.
Por supuesto, esta democratización radical de lo divino era precisamente lo que las instituciones religiosas no podían tolerar. Su poder dependía de ser intermediarios necesarios entre los humanos y Dios. Si cualquiera podía acceder a Dios directamente a través de la razón, si no se necesitaban sacerdotes, sacramentos, rituales, entonces, ¿qué papel les quedaba? La respuesta de Spinoza habría sido ninguno, al menos ninguno en el sentido tradicional. Quizás podrían convertirse en maestros de ética, en facilitadores de la comunidad, en guías para aquellos que buscan comprensión. Pero no podrían reclamar autoridad divina especial, no podrían exigir obediencia ciega, no podrían amenazar con condenación eterna. Tendrían que ganarse el respeto a través de la sabiduría y el ejemplo, no a través de la coerción y el miedo. Y esta transformación habría significado el fin del cristianismo como lo conocemos, el fin de la Iglesia como institución de poder, el fin de la teología como sistema de control doctrinal. ¿Habría sido esto algo bueno? Spinoza claramente pensaba que sí. Veía la religión organizada como una fuerza principalmente negativa en la historia humana, una fuente de división, conflicto y opresión. Pensaba que el mundo sería mejor si las personas derivaran su ética de la razón en lugar de la revelación, si encontraran su espiritualidad en la comprensión de la naturaleza en lugar de en rituales supersticiosos, si construyeran comunidades basadas en intereses compartidos y valores comunes en lugar de en creencias doctrinales compartidas. Y en muchos sentidos, la historia de los últimos 3 siglos le ha dado la razón. En las sociedades donde la influencia religiosa ha disminuido, donde la razón y la ciencia han ganado autoridad, donde la libertad de pensamiento ha sido protegida, generalmente hemos visto menos violencia religiosa, más tolerancia, más progreso moral. Las democracias liberales modernas, con su separación de Iglesia y Estado, su protección de la libertad de conciencia, su énfasis en los derechos individuales, son, en muchos sentidos, la realización del sueño de Spinoza. Pero también hemos visto los problemas de una sociedad completamente secularizada. La pérdida de significado y propósito que muchas personas experimentan cuando las narrativas religiosas tradicionales ya no les hablan. El vacío existencial que la ciencia, por más exitosa que sea en explicar cómo funcionan las cosas, no puede llenar porque no puede decirnos por qué existen las cosas o qué deberíamos hacer con nuestras vidas. El sentido de alienación, de estar aislado en un universo indiferente, de ser simplemente un accidente cósmico sin importancia última. La filosofía de Spinoza ofrece una respuesta a esto, una manera de encontrar significado sin teísmo personal, de experimentar espiritualidad sin superstición, de sentirse conectado con algo más grande sin necesidad de dogma. Pero es una respuesta que requiere un nivel de sofisticación intelectual, una capacidad de encontrar satisfacción en ideas abstractas que simplemente no está al alcance de la mayoría de las personas. Y esto plantea una pregunta difícil. Si la verdad filosófica está accesible solo a una élite intelectual, ¿qué ofrecemos a todos los demás? ¿Es mejor permitirles sus ilusiones consoladoras o confrontarlos con verdades que pueden ser demasiado duras para soportar? Spinoza nunca respondió completamente esta pregunta. Escribió para los pocos que pudieran entenderlo, no trató de crear un movimiento de masas. Pero otros pensadores de la Ilustración, inspirados por él, intentaron crear versiones más accesibles de sus ideas, religiones racionales que podrían reemplazar a las religiones tradicionales. El deísmo, por ejemplo, mantuvo un Dios creador, pero rechazó la revelación y el milagro. La masonería trató de crear una fraternidad basada en principios éticos universales en lugar de doctrinas religiosas específicas. El unitarianismo rechazó la Trinidad y la Encarnación, mientras mantenía una forma de cristianismo ético. Pero ninguno de estos movimientos logró el mismo poder emocional, la misma capacidad de movilizar a las masas que las religiones tradicionales. La mayoría de la gente, parece, necesita más que principios abstractos. Necesita narrativas concretas, rituales significativos, comunidades cálidas, símbolos poderosos. Y las religiones tradicionales, con todos sus defectos lógicos, ofrecen estas cosas de maneras que las alternativas racionalistas no han logrado igualar. Entonces,
¿Dónde nos deja esto? Si Spinoza tiene razón, si la encarnación es lógicamente imposible, si el teísmo personal es una proyección antropomórfica, si la religión organizada es principalmente un sistema de control, ¿qué hacemos con esto? ¿Abandonamos toda la religión y construimos nuestras vidas sobre fundamentos puramente racionales? ¿O reconocemos que los humanos necesitan algo más que razón, que necesitamos mito y ritual y comunidad, incluso si los fundamentos intelectuales de estas cosas son cuestionables? Es posible una posición intermedia, donde reconocemos las limitaciones lógicas de las doctrinas tradicionales, pero valoramos las prácticas y comunidades que han crecido alrededor de ellas. Podemos participar en tradiciones religiosas con una especie de ironía consciente, sabiendo que no son literalmente verdaderas, pero encontrando valor en ellas de todos modos. Estas son las preguntas con las que luchamos en la modernidad, y son en gran medida las preguntas que Spinoza nos obligó a enfrentar. Porque una vez que has visto las contradicciones lógicas en las doctrinas tradicionales, una vez que has comprendido cómo funcionan como sistemas de control social, es difícil volver a la fe inocente. El conocimiento, como dice el viejo mito, no puede desconocerse. Eva no puede devolver la manzana sin comer. Una vez que has cuestionado, no puedes dejar de cuestionar. Una vez que has pensado críticamente, no puedes simplemente apagar tu pensamiento crítico porque las conclusiones son incómodas. Y esto es tanto una maldición como una bendición. Una maldición porque pierdes las certezas reconfortantes, las respuestas fáciles, el sentido de pertenencia a una comunidad de creyentes. Una bendición porque ganas integridad intelectual, autonomía mental, la satisfacción de vivir de acuerdo con tus propias convicciones examinadas, en lugar de con las creencias heredadas no cuestionadas. Spinoza eligió la bendición a pesar de la maldición, eligió la verdad a pesar del costo. Y en esa elección, se convirtió en un modelo para todos los que valoran la honestidad intelectual por encima de la comodidad social. No todos pueden o deben seguir su ejemplo, no todos están hechos para el tipo de vida filosófica solitaria que él vivió. Pero todos podemos aprender algo de su compromiso inquebrantable con la coherencia lógica, de su rechazo a aceptar contradicciones simplemente porque son tradicionales, de su insistencia en que la razón debe ser el árbitro final de la verdad. Y podemos preguntarnos, ¿en qué aspectos de nuestras propias vidas estamos aceptando contradicciones porque es más fácil que enfrentarlas? ¿Qué creencias estamos sosteniendo no porque sean verdaderas, sino porque son cómodas, familiares, socialmente aprobadas? ¿Dónde estamos sacrificando la integridad intelectual en el altar de la pertenencia comunitaria? Estas preguntas son incómodas y es tentador evitarlas. Pero Spinoza nos recuerda que evitar las preguntas difíciles no las hace desaparecer, solo las entierra más profundo, donde continúan perturbándonos sin que seamos conscientes de por qué. La duda no resuelta, la contradicción no examinada, la inconsistencia ignorada, todas estas cosas crean una tensión subconsciente que se manifiesta de maneras inesperadas. Quizás como intolerancia hacia aquellos cuyas creencias son diferentes, porque nos recuerdan nuestras propias dudas no resueltas. Quizás como dogmatismo, insistiendo en nuestras creencias con una estridencia que revela no certeza, sino miedo a la incertidumbre. Quizás como un rechazo general del pensamiento crítico, un refugio en el antiintelectualismo, porque pensar demasiado podría llevar a conclusiones que no estamos preparados para aceptar. La alternativa que Spinoza ofrece es enfrentar las preguntas directamente, examinar nuestras creencias rigurosamente, aceptar las conclusiones a donde quiera que la lógica nos lleve. Y si esto nos lleva a abandonar creencias que una vez fueron preciadas, que así sea, habrá dolor en esa pérdida, un periodo de desorientación, quizás incluso de desesperación, pero del otro lado está algo valioso, la paz que viene de vivir en la verdad, la libertad que viene de no estar esclavizado a creencias infundadas, la dignidad que viene de pensar por uno mismo, y más allá de eso, la posibilidad de una espiritualidad más profunda, más auténtica, basada no en la sumisión a la autoridad, sino en la comprensión directa de nuestra relación con la totalidad de la existencia. Porque al final, lo que Spinoza ofrece no es ateísmo en el sentido convencional.
No está diciendo que no hay nada más grande que nosotros mismos, ningún fundamento último de la existencia, ninguna dimensión espiritual de la realidad. Está diciendo que ese algo más grande no es lo que las religiones tradicionales afirman que es. No es una persona magnificada con emociones y preferencias humanas. Es la estructura misma de la realidad, las leyes eternas que gobiernan toda la existencia, la sustancia infinita de la cual todas las cosas finitas son manifestaciones temporales, y nuestra relación con esto no es la de siervos ante un amo, no es la de criaturas imperfectas rogando a un juez perfecto, es la de partes al todo, de ondas en el océano, de modos en la sustancia. Somos, en el sentido más literal, partes de Dios, expresiones de lo divino, formas temporales de lo eterno. Esta visión, correctamente comprendida, es profundamente espiritual. Disuelve la separación entre lo sagrado y lo profano. Todo es sagrado, porque todo es una manifestación de lo divino. No hay necesidad de templos especiales, momentos especiales, rituales especiales para encontrar a Dios. Dios está en todas partes, en todo momento, en todas las cosas. Un paseo por el bosque puede ser tan espiritual como un servicio religioso. El estudio de la ciencia puede ser tan sagrado como la lectura de escrituras. El trabajo honesto puede ser tan devoto como la oración. Porque en todas estas actividades, cuando se hacen con plena conciencia y comprensión, estamos participando en la vida divina, expresando la naturaleza de Dios a través de nuestras acciones finitas. Esta democratización de lo sagrado, esta santificación de lo ordinario, es quizás el legado más radical de Spinoza. Porque si todo es divino, entonces nada necesita sacerdotes, rituales, intermediarios. Cada persona tiene acceso directo a lo sagrado simplemente existiendo, simplemente siendo consciente, simplemente usando su razón para comprender su lugar en el todo. Y la ética fluye naturalmente de esta comprensión. Porque si reconozco que otros son, como yo, manifestaciones de la sustancia divina, ¿cómo podría dañarlos sin dañarme a mí mismo? Si comprendo que todas las cosas están interconectadas, que lo que afecta a una parte afecta al todo, ¿cómo podría actuar sin consideración por las consecuencias de mis acciones? La ética de Spinoza no se basa en mandamientos externos, sino en comprensión interna. No hago el bien porque Dios me ordenó hacerlo y me castigará si no lo hago. Hago el bien porque comprendo que es consistente con mi verdadera naturaleza, con mi lugar en el orden cósmico, con mi participación en lo divino. Esta es una base mucho más sólida para la ética que el temor al castigo o el deseo de recompensa. Porque las personas éticas desde el miedo dejarán de ser éticas tan pronto como piensen que pueden escapar impunes. Las personas éticas desde el deseo de recompensa están esencialmente negociando, haciendo un cálculo costo-beneficio. Pero las personas éticas desde la comprensión actúan bien porque han visto la necesidad intrínseca de la bondad, porque han comprendido cómo el bien está entretejido en la estructura misma de la realidad. Y esta ética es estable. No depende de creencias cambiantes o emociones fluctuantes. Fluye de una comprensión permanente. Pero llegar a esa comprensión es difícil. Requiere estudio, reflexión, autoexaminación. Requiere cuestionar creencias arraigadas, enfrentar verdades incómodas, abandonar ilusiones reconfortantes. Requiere, en resumen, valor intelectual. Y este es un tipo de valor diferente del valor físico que admiramos en los soldados, o del valor moral que admiramos en los activistas. Es el valor de pensar lo impensable, de cuestionar lo incuestionable, de enfrentarse solo contra el consenso de toda una civilización si es necesario. Es el valor que Spinoza ejemplificó y es el valor que nos invita a emular. Entonces, mientras llegamos al final de esta extensa reflexión, mientras la vela finalmente se consume y la oscuridad se cierne sobre ese manuscrito que ha desafiado el tiempo y la censura, nos quedamos con una elección. Podemos rechazar el desafío de Spinoza, podemos aferrarnos a las creencias tradicionales a pesar de sus contradicciones lógicas, podemos refugiarnos en el misterio y la fe cuando la razón se vuelve demasiado exigente. Esta es una elección legítima, y millones la han hecho y seguirán haciéndola. O podemos aceptar el desafío, podemos seguir la razón hasta donde nos lleve, podemos reconstruir nuestra comprensión de lo divino sobre fundamentos lógicamente coherentes,
podemos encontrar una espiritualidad que no requiera sacrificar nuestro intelecto. Esta también es una elección legítima, aunque mucho más difícil, mucho más solitaria, mucho menos apoyada por la tradición y la comunidad. ¿Qué elegiremos? La pregunta permanece abierta, como lo ha estado durante 3 siglos y medio desde que Spinoza la planteó por primera vez de manera tan clara y contundente. Y quizás esa sea su mayor contribución, no que proporcionara una respuesta final que todos deben aceptar, sino que formulara las preguntas de una manera que hace imposible ignorarlas. Una vez que has encontrado a Spinoza, una vez que has luchado con sus argumentos, una vez que has visto las contradicciones que señala en las doctrinas tradicionales, ya no puedes creer con la misma inocencia. Algo ha cambiado irreversiblemente. La duda ha sido sembrada, la pregunta ha sido plantada, y por más que intentes ignorarla, por más que intentes suprimirla, seguirá creciendo en los rincones de tu mente, exigiendo atención, demandando una respuesta. Y quizás eso es todo lo que un filósofo puede hacer. No proporcionar certezas, sino sembrar dudas productivas. No ofrecer respuestas finales, sino plantear mejores preguntas. No eliminar el misterio, sino mostrar qué supuestos misterios son en realidad simplemente contradicciones disfrazadas. Spinoza hizo esto magistralmente, y por eso sigue siendo relevante, sigue siendo leído, sigue siendo debatido. Porque las preguntas que planteó no han sido respondidas satisfactoriamente. Las contradicciones que señaló no han sido resueltas. Los argumentos que construyó no han sido refutados. Y mientras esto siga siendo así, mientras la encarnación siga siendo afirmada a pesar de su imposibilidad lógica, mientras la fe siga siendo exaltada por encima de la razón, mientras las instituciones religiosas sigan reclamando autoridad divina para sus opiniones humanas, la crítica de Spinoza permanecerá tan necesaria, tan urgente, tan desafiante como siempre. La verdad, como él entendió profundamente, no puede ser enterrada para siempre. Puede ser suprimida temporalmente, puede ser oscurecida por la propaganda, puede ser gritada por el dogma, puede ser castigada por la autoridad, pero siempre resurge, siempre encuentra su camino de vuelta a la luz, siempre habla a aquellos que tienen oídos para escuchar. Y en cada generación habrá algunos, quizás solo unos pocos, que escuchen, que cuestionen, que piensen por sí mismos, que elijan la verdad difícil sobre la ilusión cómoda. Y para esos pocos, la filosofía de Spinoza estará esperando, tan fresca, tan relevante, tan desafiante, como el día en que fue escrita por primera vez por un joven judío, excomulgado en una habitación estrecha en Ámsterdam, puliendo lentes durante el día y puliendo argumentos durante la noche, viviendo en la pobreza pero rico en comprensión, solo en el mundo, pero uno con Dios, mortal en su cuerpo, héroe eterno en su pensamiento. Esta es su invitación, extendida a través de los siglos. Atrévete a pensar por ti mismo, atrévete a cuestionar lo que todos aceptan, atrévete a seguir la razón, incluso cuando conduce a lugares incómodos. Y en esa osadía, en ese compromiso inquebrantable con la verdad, encontrarás algo que ninguna ortodoxia puede ofrecer: la libertad genuina del espíritu, la paz que viene de vivir sin autoengaño, la beatitud que fluye de la comprensión. No es un camino fácil, pero quizás los mejores caminos nunca lo son. Y al final, cuando mires hacia atrás en tu vida, ¿preferirías haber vivido en una ilusión cómoda o haber enfrentado la verdad con valor? La respuesta a esa pregunta definirá no solo lo que crees, sino quién eres.